qué bueno es para mí, personalmente, después de haber estado un tiempo fuera de la provincia, poder estar mirándolos a ustedes cara a cara y compartiendo un tiempo, ¿no? Un tiempo de meditación de la palabra, un tiempo, como decíamos en la cena, un tiempo espiritual. Y qué bueno es cuando la iglesia se reúne a esto, ¿no? A poder meditar en Dios y donde el centro es Cristo y sus enseñanzas y elevar estas canciones tan lindas que expresan lo que quizás hay en nuestro corazón y que quizás con nuestras propias palabras no podemos decirlas. Por eso aquellos que escriben las canciones tienen la capacidad esta, ¿no? de poner en nuestra boca aquellas cosas tan importantes que son la alabanza, la adoración y poder decirle al Señor estas cosas tan importantes. Que el deseo nuestro es alabar a Dios y que hemos reconocido en Cristo nuestro Salvador. Qué cosas maravillosas. Y saben que el Señor tiene algo para nosotros, porque Él siempre que se reúne su pueblo hay bendición que derrama sobre aquellos que le buscan, ¿no? Qué bueno es que nosotros que hemos caminado un tiempo en los caminos del Señor, seguimos buscando y seguimos encontrando. En la frescura de la revelación, Dios tiene mucho aún por revelar a su pueblo. Es más, en la eternidad, cuando estemos allí juntos con el Señor, dice que va a ser una alabanza constante, porque seguramente el Señor nos seguirá mostrando nuevas aristas y nuevas facetas de su persona que han de despertar en nosotros adoración constante y eterna. Y no nos cansaremos de darle la gloria a Dios. Y no nos cansaremos de bendecir su nombre por su maravilla, por su grandeza y por su poder. Y por aquello tan maravilloso que ha hecho Él con nosotros, que es rescatarnos y tomarnos y reunirnos como un pueblo para la gloria de Él. Él hizo de nosotros su nación santa. Hizo su pueblo escogido de cada uno de nosotros y de aquellos que están tratando de buscar a Dios y quieren encontrarle a Él. Bueno, a la luz de la palabra es el mejor lugar donde encontrar a Cristo, donde encontrar a nuestro Dios. Y que rogamos que el Señor en esta mañana nos ayude también a meditar en algunas cuestiones importantes a las cuales vamos a acceder a través de la Escritura. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, Efesios 5, versículo 25. Seguramente va a aparecer ahí en pantalla, ¿ya apareció ahí? Maridos, amad a vuestras mujeres. Ustedes saben que, bueno, dicen los hombres, bueno, una vez más, un mandato para los varones, ¿no? Pero no nos cuesta amar a nuestras mujeres. ¿O hay alguno por aquí quizás que le cuesta amar a las mujeres? Creo que no, ¿sí? Nos sale del corazón. Entonces, bueno, pero no vamos a meditar en esto de las relaciones filiales, ni de las ordenanzas domésticas para el buen entendimiento, sino que vamos a meditar en lo que sigue, de maridos, amad a vuestras mujeres. Porque esta porción por allí está un poco escondida dentro de estos mandatos de amor filial y de cómo deben comportarse el hogar cristiano y todas aquellas cuestiones. Y nos vamos a detener en lo que viene. Lo que viene dice lo siguiente: así como Cristo amó a la iglesia. Y podríamos tomar ahí de primera palabra como si fuese la primera palabra del versículo Cristo. Entonces leemos, para la gloria de Dios: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vuelvo a repetir. Un texto clave de lo que Dios hace con su iglesia, de cómo rescata a su iglesia, de cómo lava y purifica a su iglesia y cómo la santifica y cómo la prepara para sí mismo y cómo la hace gloriosa. Y esa iglesia es el conjunto de personas que componen a aquellos redimidos. La iglesia está presente hoy en este lugar. La iglesia está
está en manos del Señor Jesucristo. Él la conduce, Él la lleva, Él la cuida y Él, como vamos a ver avanzando en la meditación de este versículo, hace cosas maravillosas y la perfecciona y la moldea a la iglesia en conjunto. Por eso es importante que para que la iglesia sea transformada, cada uno de nosotros debemos ser transformados. Cada uno de nosotros debemos ser moldeados y dejar que el poderoso Espíritu Santo de Dios talle en nosotros el perfil que quiere Dios de cada uno de nosotros, y haciéndolo individualmente con cada uno de nosotros, la iglesia será gloriosa. ¿Usted quiere ser parte de la iglesia gloriosa? Eso lo va a hacer en la iglesia local, como lo hace como el ámbito en el cual nos reunimos en esta mañana, pero también lo va a hacer en el ámbito universal. Vienen, hermanos, tiempos en los cuales la iglesia debe relucir quizás como nunca antes. Porque hemos vivido un año complicado. Hemos vivido situaciones donde la humanidad está inmersa todavía en desentendimientos, todavía tambaleando del cimbronazo que nos provocó esta pandemia, este virus que asestó golpes duros a la humanidad. Esta enfermedad, este contagio de este virus paró el mundo, paró la economía del mundo. Entonces hacemos una perspectiva desde este último domingo de este año hacia atrás y vemos un caos. Pero también vimos la oportunidad en la cual cada uno de nosotros pudimos crecer a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos impulsamos a través de distintos medios, ya sea el medio de la oración, del teléfono, de los distintos servicios? ¿Cuántos hemos disfrutado quizás también de servicios de hermanos, de iglesias de otras provincias, como nunca antes? Entonces este tiempo también seguramente el Señor lo ha usado para llevar a la iglesia hacia un tiempo de una búsqueda especial, de ahondar en los corazones y de inquietar los pensamientos orientados a Cristo. Si no nos ha pasado esto, hermanos, prendamos una luz de alerta. Porque es necesario que esa nueva criatura que Dios hizo nacer en nosotros vaya creciendo, alimentándose de la palabra de Dios con ese elemento espiritual que fortalece el ser espiritual. Por el contrario, si estuvimos quizás más ocupados en otras cosas, en las redes sociales y en el vínculo de las amistades, por el teléfono, por la computadora, hemos estado perdiendo el tiempo. Y es necesario que la iglesia hoy sacuda de su sopor, se levante del ensueño y pueda empezar a caminar con paso firme en un mundo que se debate en la incertidumbre. El mundo está en incertidumbre. Nosotros sí tenemos la certeza de Cristo. La certeza, como decía el hermano, viene a buscar a su iglesia. La iglesia debe estar preparada, la iglesia debe estar adornada por Cristo para esa reunión con Él. Yo quiero estar listo. Yo quiero estar preparado. Yo quiero estar santificado. Leemos una vez más, ponemos allí en el versículo 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fijémonos aquí que el Señor Jesucristo tiene una mirada hacia adelante. El Señor Jesús viene y ejecuta la obediencia caminando en el mundo para satisfacer los requerimientos de Dios Padre para poder liberarnos del pecado. Y ya Cristo, caminando al Calvario, amó a la iglesia. Cristo fue enviado hace unos poquitos días, si bien es cierto, no es el día del nacimiento del Señor Jesús, pero los cristianos hemos aprovechado el tiempo en celebrar a Cristo. No es el 25 de diciembre, el día del nacimiento del Señor Jesús, como lo festeja el mundo entero, pero nosotros los cristianos hemos hecho un tiempo oportuno en el cual decir feliz Navidad porque Cristo a su tiempo determinado por Dios vino al mundo. Se hizo hombre, festejamos esta doctrina.
Cristo, siendo Dios, dejando las riquezas de los cielos, se hizo hombre para vivir entre los hombres y rescatarnos de nuestros pecados y de nuestro camino de la condenación. Eso hemos festejado nosotros, cada uno de ustedes en sus hogares, con su familia. Hemos celebrado a Cristo esto. Y seguramente, como lo mencionó también Marcos desde este lugar, también hubo el tiempo en el cual meditar en esto, cuando orábamos, cuando participábamos, seguro en el tiempo, un tiempo propicio para recordar a nuestro Señor. Y el motivo que nos reunía no es un motivo pagano, no es un motivo que fuimos llevados por la corriente del mundo a hacerlo, sino que ha nacido en nuestro corazón poder reconocerle a Él. Yo sé que en muchos hogares de mis hermanos ha pasado lo mismo. El Señor Jesucristo nacía en Belén pensando en la iglesia. El Señor Jesús caminaba siendo niño y asistiendo a la sinagoga y al templo, pensando en la iglesia. Caminó entre los hombres e hizo el discipulado de sus amados pensando en la iglesia. Cristo extendió su mirada en los tiempos amando a la iglesia. Por eso es que dice aquí Pablo escribiendo a los hermanos de Éfeso, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto nos hace recordar cómo Dios, que no tenía un pueblo propio, hizo de Abraham y de su descendencia pequeña, familiar, constituyó un pueblo para él. Constituyó un pueblo que pudiera hablar a las otras naciones y exponer las maravillas de Dios y poder mostrarse Dios a través de este pueblo insignificante, su poder magnífico. ¿Saben que con la iglesia pasa algo similar? Cristo también se hace un pueblo aún, una nación más amplia, constituida no solamente ya por algunos judíos convertidos a Cristo, sino que por los gentiles de las naciones que acudieron a los pies del Señor, conformó la iglesia, la nación santa, el pueblo escogido y adquirido por Dios, con la misma misión, que el mundo pueda ver a través de la iglesia el poder magnífico de Dios. El problema es cuando nosotros no estamos orientados y reflejando el poder grande y poderoso de nuestro Dios. Porque el Señor no quiere que nosotros vivamos y transitemos este peregrinaje por la tierra con nuestra mente puesta en las cosas del mundo. Por eso en esta mañana vamos a meditar algunos versículos que seguramente son muy conocidos por nosotros, pero que son una invitación a la santidad, que son una invitación a la consagración de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras familias, con un ímpetu tal que en nuestras casas los varones, las mujeres puedan tener especial dedicación en guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Capturarlos y sujetarlos a la voluntad de Dios, buscando la santidad, buscando que esto, el significado de haber sido llamados para algo especial. Ustedes saben, hemos repetido un montón de veces, que en el tabernáculo, por ejemplo, para dar un ejemplo, en el tabernáculo o en el templo, ¿sí? Allí construido por Salomón, habían elementos que habían sido destinados para el uso dentro del mobiliario del templo o asimismo en el tabernáculo santos, usos santos. Y usted, hermana, usted jovencita, jovencito, en esta mañana ha sido rescatado, traído a la presencia de Dios en una relación perfecta con el Padre para un uso especial. Uso especial. Dios quiere usarte de una manera especial porque eres un instrumento purificado, lavado con una misión y con una función. El problema es que cuando nosotros nos distraemos, nos desconcentramos, nuestra mente no hacemos foco en el llamado, no tenemos por quizás poco el llamado de Dios como elegidos de Dios, como rescatados y apartados para poder realmente nosotros bendecir y santificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, por eso podríamos decir en esta mañana, ¿cómo hemos crecido este año? ¿Podríamos llegar a hacer alguna evaluación personal, ya no mirando el conjunto? Porque muchas veces nosotros esperamos que la iglesia crezca. Pero hermanos,
Si no crecemos nosotros individualmente, la iglesia no va a crecer espiritualmente. Depende de cada uno de nosotros. Y depende de que nos vayamos impulsando los unos a los otros a poder llegar a un entendimiento espiritual y a un crecimiento para que podamos juntos bendecir el nombre de nuestro Dios. ¿Y qué pasa cuando pecamos? ¿Qué está ocurriendo en el corazón del creyente cuando incurre en un error que no quería pecar, pero a veces en las circunstancias o las cuestiones no fuimos lo suficientemente fuertes, no pudimos sentir el apoyo del Señor sustentándonos y trastabillamos y pecamos? Dice Juan que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, y es así como nos sucede. Pero ¿qué está sucediendo en nuestro corazón? ¿Sentimos esa pena y esa angustia por el fracaso? ¿Cómo estás sintiendo, hermano, hermana, la angustia de cuando caíste, te equivocaste, deshonraste el nombre de Dios? ¿Qué está pasando en el corazón? ¿Estás sintiendo la pena y la profunda preocupación de haber fracasado espiritualmente? El Señor está oportuno para levantarnos de nuestros fracasos y de nuestras caídas. Él nos da de su gracia y nos da de su fuerza para reincorporarnos nuevamente. Y aquel error, aquel pecado, poder identificarlo, poder mirarlo claramente. Aquello que me hizo mucho dolor porque deshonramos a Cristo, pueda ser abordado, atacado con el poder de Dios para no caer más. De esto se trata, que un elemento santo pueda tener una mancha y ya no pueda hacer tanto para la gloria de Dios. Qué importante es que podamos estar recibiendo la purificación de nuestro Señor, la limpieza de nuestras vidas constante en este caminar. Pablo, Pedro, los escritores bíblicos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, pero vamos a concentrarnos en el Nuevo Testamento, hacen esfuerzos exhaustivos para poder explicar la necesidad de que el pueblo de Dios sea un pueblo distinto, de que el pueblo del Señor sea un pueblo transformado y para la gloria de Dios, con identificación y con distintivos preciosos que lo hacen especial. Y en esto, si bien es cierto, dice que Cristo purifica y lava a la iglesia, hay una tarea que también nos pertenece a nosotros. ¿Sí? Y hay mandato en la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5, 3 hojitas adelante en su Biblia, usted podrá ver y leer allí un versículo que seguramente usted lo ha leído, pero qué bueno es que esta mañana podamos referirnos a él y mirar algún detalle. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y viene 2 puntos, muchas circunstancias terrenales que abundan en los hijos de desobediencia, pero en este caso es apuntado a los cristianos, hijos de Dios, redimidos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Y el versículo 12 dice que hagamos morir lo terrenal y que nos podamos vestir, dice el 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Aquí Pablo está haciendo un detalle de la vida antigua y la vida nueva, está haciendo referencia a que debe haber una preocupación y una ocupación en el tema de nuestro comportamiento, castigando al hombre viejo, haciéndolo morir y revestirnos del nuevo hombre, de la nueva criatura que es impulsada por Dios para las buenas obras y para la gloria de su nombre. Pero fíjense qué expresión tan maravillosa en el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. No todas las mañanas cuando nos levantamos, nos incorporamos y reflexionamos, soy un escogido de Dios. No todo el transcurso del día lo caminamos y hacemos nuestras cuestiones habituales teniendo en mente,
somos escogidos de Dios. Quizás algunos hermanos sí hayan hecho el ejercicio y puedan lograrlo. Pero esto, ciertamente, vestidos, es un ejercicio, es un ejercicio espiritual. Hermanos, es un ejercicio espiritual. ¿Cuál? Ordenar los pensamientos es un ejercicio espiritual. Renovar el espíritu de nuestra mente es un ejercicio. Y esa renovación no es una vez al mes. La renovación del espíritu de nuestra mente, de nuestros pensamientos cautivos a Cristo, es una cuestión constante. Porque el ataque del enemigo es constante. ¿O usted cree que el enemigo descansa? El enemigo quiere que el cristiano pueda trastabillar, amargarle la vida. Yo me siento muy apenado cuando fracaso por un pecado. Para mí es algo terrible. Es más, me descompone hasta haber hecho eso que no quería hacer, que sabía que no tenía que hacer, que sabía que se concibe en el pensamiento. Usted, hermano, hermana, sabe reconocer las situaciones. Sabe cuando empezamos a caminar un camino del cual vamos a salir perdidosos. Sin embargo, hay algo, la carne que nos tira hacia atrás, que reconocemos el camino, sabemos que se viene algo que no es para la gloria de Dios y caminamos y seguimos dando pasitos y nos vamos acercando a ese lugar donde sabemos que viene el fracaso espiritual. Los reconocemos, ya hemos hecho un trayecto hacia ese lugar. Muchas veces llega nuestra satisfacción cuando reconocemos la situación y prontamente podemos atacar, prontamente aferrarnos a la palabra de Dios, prontamente nuestros pensamientos. Hermanos, sucede mucho en la mente. Renovar el espíritu de vuestra mente es manejar las circunstancias y manejar el pedido de auxilio oportuno que Dios está dispuesto a dar. Es un ejercicio espiritual. Quizás por eso también el Señor pone mucho pesar en el corazón cuando hemos fracasado. Para que aprendamos del deleite de poder entregar nuestras vidas y nuestras distintas circunstancias que aparecen en nuestras vidas como ofrendas al Señor. Señor, prefiero, como dice el salmista. Qué precioso ejercicio espiritual hacía el salmista cuando decía, es mejor estar un día en tu casa, en tus atrios, un día en tu presencia, disfrutándote, Señor, que 1000 fuera de ellos. Esto no es escrito desde una pluma ligera. Esto es escrito desde la profundidad del corazón y de la experiencia de sentir a Dios. No nos podemos dejar o dar el lujo de no sentir a Dios. Y ojo con el tema de sentimientos. Ojo con el tema de sentimientos. Sí, no nos vamos a guiar por sentimientos, por lo que sentimos, nos vamos hacia acá, hacia allá. Pero cuando se refiere en el hecho de poder deleitarnos en Dios, ¿cómo se deleita usted en Dios? Sí, me estoy deleitando en Dios. No, porque esa experiencia espiritual desde lo escolástico, desde la teología, quizás pueda ser una buena apreciación de Dios y exacta por la buena doctrina. Pero el deleite de Dios viene en la oración y en la lectura de la palabra, donde el Señor cala hondo en el corazón y transforma el interior. Hermano, ¿hace cuánto que usted no ha sido transformado por un versículo de la palabra de Dios? Es quizás por eso que quizás no tenemos la fortaleza en el momento oportuno. El Señor invita a la presencia, acercando a la presencia de Dios sin temor para hallar consuelo allí. Pero en la presencia de Dios se vive a Cristo, se vive a Dios. Hermanos queridos, es necesario que nosotros podamos tomar el toro por las astas, porque la circunstancia del tiempo de la humanidad hoy lo amerita.
El mundo pide a gritos la manifestación de la iglesia, y la iglesia debe manifestarse desde la experiencia que tenemos al encuentro con nuestro Dios. ¿Hacia dónde lo vamos a conducir? ¿Hacia el conjunto de actividades religiosas? Hermano, es inevitable. Nosotros constituimos la iglesia de Cristo, nos reunimos como congregación y solo salen por la organización de las cosas. Y en la Escritura no hay especificaciones. En la Escritura no nos indica cómo debemos hacer una reunión de varones. En la Escritura no nos indica los parámetros para la escuela dominical. En la Escritura no nos dice cómo debemos organizar las conferencias de jóvenes o los campamentos. Esto nace de la práctica de las actividades de la iglesia, pero lo fundamental y lo vital es la santidad. A veces, quizás nosotros también como congregación hemos cerrado y por allí vamos saltando de eventos en eventos, que nos toca hoy el aniversario y del aniversario pasamos 2 meses más a la reunión de adolescentes o preadolescentes o de jóvenes o del campamento o de distintos aniversarios de las otras congregaciones y vamos saltando de eventos en eventos, yéndonos quizás por ahí, distrayendo nuestra mente cuando lo que reclama el Señor es que estemos junto a Él, es que estemos siendo purificados, limpios, que podamos ser exhortados hacia la comunión y hacia porque si no vamos a caer en el error del cual Dios seguramente no quiere que lo hagamos. Segunda de Corintios capítulo 7, vamos a ver con cuánta claridad Pablo escribe a los hermanos allí. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, un solo versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Clave en este solo versículo está hablando de la necesidad de poder mantenernos limpios, guardados y purificados de todo lo que rodea nuestro caminar, nuestro andar y nuestras actividades. ¿Por qué? ¿En función de qué dice Pablo todo esto? En función de que somos templo de Dios. Otra cuestión que por ahí la sabemos, no la experimentamos. Lo conocemos porque son doctrinas muy bien explicadas en cada uno de nosotros, que Dios hoy no está habitando ningún templo, ni lo habitará hasta el milenio, sino en el corazón de los creyentes. Él ha hallado habitación en tu corazón, Él ha hecho habitación allí en tu corazón, así que teniendo este punto de vista claro, puesto que tenemos tales promesas, es necesario que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos avanzando, el tiempo también. Pero en este libro de Efesios, allí, en este versículo que rescatamos del contexto de los mandatos del mandato familiar, rescatamos allí este versículo precioso que dice que Jesús hace para él, de la iglesia, algo que es maravilloso, que es santificarla, y luego de haberla purificado en el lavamiento del agua, según el versículo 26, por la palabra. ¿Cómo nos lavamos? ¿Cómo limpiará el joven su corazón si no es con la palabra de Dios? ¿Cómo limpiarán los cristianos su corazón o su andar o se santificará si no es por el lavamiento del agua por la palabra? Nosotros el lavamiento del agua, que se refiere aquí en este versículo, podríamos tomarlo desde el punto de vista sacerdotal. Nos vemos allí en Levítico capítulo 8 a Moisés lavando con agua a Aarón y aquellos que habrían de oficiar como sacerdotes. Lavamiento con agua, ¿sí? Y era un símbolo también eso de la purificación de Dios.
Nosotros también tenemos un lavamiento del agua que es el bautismo, ¿no? El bautismo no deja de ser una identificación, pero también es una purificación con agua que Dios lo establece de tal manera, no porque haya algo especial en el agua, sino que simboliza el símbolo de una purificación visual, externo, pero que debe a la vez componer algo en el interior de las personas. Este lavamiento del agua es por la palabra. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos sentirnos luego de poder tener la Biblia en nuestras manos, en la intimidad de nuestro tiempo con Dios, poder sentir que somos limpiados y lavados y purificados por la Escritura. Así como nosotros hacemos la higiene personal de todos los días, hermanos, porque es necesario y lo hemos tomado tan por costumbre, no solamente el texto rápido, la lectura por allí, obligada por el tiempo, porque se me hace la hora, porque debo cumplir, sino que poder hacer el lavamiento de la purificación por la palabra. Y allí es como nosotros en este caminar y andar debemos... decía que no solamente en este versículo casi sacado, sino que todo un contexto en el libro de Efesios para que esta nueva vida, esta nueva criatura que es formada en nosotros sea purificada. Si nosotros volvemos una hojita hacia atrás en el mismo libro de los Efesios y vamos al versículo 17 del capítulo 4, vamos a ver una serie de propuestas a través de los versículos que nos van a llevar, nos invita a llevar y a realizar un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Para que sean totalmente diferentes a la vida anterior y se proyecten una vida santificada, purificada y con hábitos nuevos y con hábitos que traen un propósito y un provecho para nuestra vida espiritual. Usted coloque su vista en el versículo 17. ¿Sí? Ya no andéis como los otros gentiles, ¿sí? Destaca ahí a simple vista. Esta nueva vida en Cristo implica que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Una vez más, la vanidad de la mente. Los gentiles que están apartados, que están lejos de Dios, tienen sus mentes y sus pensamientos cautivos hacia el mal. Versículo 18. Ellos tienen el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por cuestión que se contrapone, podemos llegar a concluir que nosotros, ¿sí? Si en ellos hay tal cosa, en nosotros no hay un entendimiento entenebrecido, sino que hay un entendimiento iluminado. Significa que nosotros no estamos ajenos a la vida de Dios, sino que estamos comprometidos con la vida de Dios. Dice que en ellos hay ignorancia, entonces nosotros hay sabiduría que ha bajado del cielo para poder comprender estas verdades. Y que ya nuestro corazón no es duro porque Cristo lo cambió por un corazón de carne. Fíjense cómo podemos ir mirando el requerimiento de Dios. Versículo 19. Después que perdieron, hablando de aquellos que son los impíos, pecadores, después que perdieron toda sensibilidad, significa que nosotros debemos tener la sensibilidad espiritual de poder deleitarnos en Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces no somos sensibles a Dios? ¿Cuántas veces abordamos una porción de la Escritura y quizás hay alguna dureza en nuestro corazón que impide que el Señor pueda hacer una transformación en cada una de nuestras vidas? Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Bueno, en el versículo 23, hermano, subráyelo de una vez por todas en su Biblia. Si no le gusta subrayar la Biblia, hermano, ráyela. Porque este es el versículo clave que va a ser un transformador en la vida cristiana. Porque usted no puede tener un pensamiento como el que quizás, yo estoy hablando quizás, tirando el nivel de espiritualidad de mis hermanos, discúlpenme, no es así, pero quizás en esta mañana necesite algún débil en la fe, que esté debilitado en la fe, tomarse de estas verdades bíblicas. No estoy generalizando hacia mis hermanos, queridos hermanos, pero vamos a hablar en el supuesto caso de que haya cristianos que vivan su vida y que tengan a Cristo como un decorado.
como tengan a Cristo como una religión, que nada que ver, hermanos, no es así de esta manera. Cristo debe tener contenido nuestro, todo nuestro pensamiento, y esta renovación que nos pertenece a nosotros, y esta actualización sería en este caso, ¿no? Utilizando un tema tecnológico nuevo. ¿Vio cuando usted ahora actualiza el teléfono? Le caen todas las cositas nuevas que son necesarias para que empiecen a funcionar todos los programitas nuevos, ¿no? Bueno, esto es más o menos similar. Disculpe la comparación, pero la renovación del espíritu de nuestra mente va a llegar a comprender de que podamos entender las verdades espirituales, hermanos. Necesitamos entender las verdades espirituales de lo que Cristo quiere hacer con una iglesia. El propósito del Señor Jesús es una iglesia gloriosa. Y usted debe tener el deseo de componer la iglesia gloriosa de Cristo. El mundo está perdido. El mundo no piensa. Salen por allí algunos supuestos sabios, ¿sí?, que opinan y por allí tienen el aplauso quizás hasta del mismo pueblo de Dios. Cuando realmente nosotros, hermanos, no estamos teniendo la visión de que somos un pueblo escogido y que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Hermanos, 2021 no hay que ser proyectos porque nunca se cumplen, por lo menos en mi caso. Arrancamos el año, agarro la agenda nueva vacía, toc. Yo quiero no tomar la agenda del 2020, lo que escribí en enero, pero mejor no lo veo. Pero sí, si nosotros todos los días nos capturamos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios y empezamos a creer y querer lo que Dios quiere. Hermanos, tenemos que empezar a querer lo que Dios quiere. Y Él quiere, por sobre todo la dice Tesalonicenses, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y volvemos a lo mismo. Fíjese cómo todos los versículos conllevan y se conjugan en lo mismo. Purificación, santificación, lavamiento, palabra. Debemos, hermanos, poder tener esta visión espiritual de este tema. Hay una porción. Gracias, hermano. Gracias. Porque no me salí del bosquejito, porque quiero terminarlo rápido. Si ustedes me ayudan a encontrar el versículo donde nos habla de vasos de barro. ¿Está el mismo Efesios? ¿Sí, no? Exacto. Corintios. Corintios, si lo puede buscar alguien, me ayuda desde ahí. Segunda de Corintios 4. Exacto. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y vamos a unir los dos versículos, el 6 y el 7. Si bien es cierto, allí, por lo menos en mi Biblia, está casi dividido el párrafo viviendo por la fe. No sé si en algunas de las Biblias seguramente ustedes también. Pero vamos a unir el versículo 6 y el versículo 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo es clave. ¿En qué sentido? En el sentido de que vemos cómo Dios obra en el corazón de los hombres. Fíjese, vamos a ir leyéndolo detenidamente. Porque ¿quién? Dios. ¿Qué hace? Manda que de las tinieblas resplandezca la luz. Iniciativa de Dios. Dios desea en su corazón de que de las tinieblas resplandezca la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿sí?, para la iluminación del conocimiento. En nuestros corazones
y en nuestro conocimiento, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Allí Dios quiere que en nuestro corazón que estaba entenebrecido pueda haber luz, pueda resplandecer el mismo para la iluminación de nuestros corazones y de nuestro entendimiento en la faz de Cristo. Cristo muestra al Padre de esta manera, de una manera resplandeciente. Yo me quiero levantar todas las mañanas, hermanos, con el resplandor de Cristo revelado a mi corazón y a mi entendimiento. Así me quiero levantar todas las mañanas. Y voy a procurar que esto suceda de esta manera, porque esta es una tarea que hace Dios, en el cual el beneficiado soy yo, pero en mí también tiene que haber la búsqueda. Porque si yo me levanto distraídamente y afronto el día y afronto la semana de una manera como lo hace cualquier hijo de vecino, no vamos a poder gozar de las maravillas de la vida cristiana que Dios quiere que tengamos. Entonces, propósitos no es para el 2021, debe ser el propósito de nuestra vida, poder ejecutar esta cuestión. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí reubica el pensamiento Pablo para que ninguno de nosotros pueda creerse de que la excelencia es nuestra, sino que la excelencia sea de Dios y que no es nuestra. ¿Pero qué pasa? Muchas veces nos detenemos en el vaso y nos detenemos en nuestras actividades y nos perdemos de vista el tesoro. Y ¿saben qué, hermano? A veces parece que ciertas circunstancias... Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos, venimos al Señor, nacemos, creemos en el Señor Jesucristo, que el Señor corre el velo de nuestro entendimiento, hace que la luz resplandezca en nuestro conocimiento y nosotros poder capturar la idea que hubo un Cristo que dejó los cielos y vino a salvarnos. Todo eso tiene que suceder de esta manera para que podamos llegar a comprender espiritualmente. Nos constituimos en la congregación, en una iglesia. Y está bien, ¿sabe por qué? Porque Dios, el Señor Jesús, es poderoso para constituir la iglesia y es el ámbito necesario en la congregación para que una persona crezca. ¿Dónde va a crecer un recién convertido? En la iglesia. ¿Dónde es el mejor lugar donde puede habitualmente acudir una persona que le ha iluminado a Cristo? La iglesia. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia está el poder de Dios. Fíjense. Una vez más, Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 4. 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor Jesucristo descendió, como dijimos, pero también ascendió y subió y lo llena todo y está por encima de todo y está por encima de la iglesia. Porque es un Cristo poderoso el que está sobre la iglesia. Porque es Cristo el que gobierna la iglesia. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Él, como es dueño de la iglesia y como es poderoso y está por encima de todo, constituye la iglesia y constituye lo que está dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia constituye el Señor con su gran poder apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, un recién convertido está bien que esté en la iglesia porque es el lugar óptimo donde él va a recibir la instrucción de la persona que ha puesto Dios, que Dios ha conferido desde su gran poder, desde lo alto. Entonces, la constitución de la iglesia está fabuloso porque es el ámbito propicio del crecimiento del recién convertido. El problema es que cuando nosotros como iglesia nos desenfocamos y perdemos el norte, no digo que ocurra en esta iglesia, pero puede que nosotros como creyentes distraernos y empezar a mirar los vasos. Entonces, miro los vasos, me distraigo con los vasos, me distraigo quizás con las actividades que también son vasos, y me estoy perdiendo del tesoro.
Y me estoy perdiendo de lo más valioso que es el tesoro de Cristo, que es la edificación espiritual necesaria para vivir esta vida, porque vaya que sí la necesitamos, pero experiencia que vamos a ganar y que vamos a disfrutar allí en los cielos, porque todo esto prospera para la vida eterna. Por eso qué necesario que es que estemos en la congregación, que estemos en la iglesia y que como iglesia estemos enfocados en nuestro crecimiento, en nuestra purificación, que Cristo ha empezado y que nosotros no debemos desconocer. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros desconozcamos la obra del Señor Jesucristo y que seamos cristianos que hemos perdido el rumbo. Que seamos cristianos que para superar una dificultad sea una montaña tan grande, que veamos más que un Dios de oportunidades y un Dios de milagros imposibles en nuestras vidas, que son difíciles de sortear. Cantábamos, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y ¿sabe qué? Él quiere manifestarse en tu vida para que a la vez las maravillas de la iglesia iluminen a un mundo que se pierde. Terminamos con Efesios. Terminamos para ver cuál es el final que quiere hacer Cristo con su iglesia. Volvemos al versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Desafío, hermanos, para cada uno de nosotros. Buscar la santidad, buscar la consagración, no mirar los vasos, apropiarnos y disfrutar del tesoro que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga a todos. Marcos Raimondi, acércate, por favor. Aprovechamos la visita de nuestro querido hermano para que tenga un momento de oración para finalizar la reunión. Oramos. Padre Santo, Señor amado, te damos gracias, Señor, por la obra, Señor, que Cristo hace en nuestras vidas, Señor, por la obra que Cristo hace en la iglesia. Padre, gracias, Señor, por cómo te manifiestas a nosotros, Señor, y gracias por el mensaje que hemos recibido. Padre, te pedimos que tú perdones, Señor, en todo lo que te fallamos, en las veces que consentimos, Señor, en presencia del pecado, en las veces, Señor, que no nos santificamos, Señor, no buscamos, Señor, la semejanza de Cristo. Padre, perdónanos, Señor, y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú obres en nosotros, que tú trabajes, Señor, que tú nos moldees, Señor, que tú nos des tanto el querer, Señor, como el hacer en este sentido. Señor amado, transforma nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Nos encomendamos en el resto del día, Señor, y en todas las cosas a tu gracia. Oramos en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.